Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical del domingo 22 de marzo. Este domingo lo vamos a hacer vía YouTube para que todos puedan verla en cualquier momento y no dejemos de aprender algo nuevo. Veníamos hablando en estos últimos domingos que pudimos tener clases sobre la integridad en el manejo de nuestras finanzas, que estamos estudiando el libro Vivir con Integridad y Sabiduría. Antes de eso fue Carol quien les estuvo dando clases y les estuvo hablando sobre la integridad. Y también en un pequeño resumen, pues cómo la integridad se nota. Hasta quienes no son íntegros se dan cuenta de quienes tienen y no tienen integridad. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre la conciencia, que es el otro capítulo. Y primero que nada vamos a definir qué queremos ver de la conciencia. Porque ya todos sabremos que la conciencia es como ese testigo interior que tenemos, que Dios puso en nosotros y que nos sirve para juzgar lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la conciencia, la relación que hay entre la conciencia y la integridad, y también vamos a ver cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y sobre todo cuál es el rol que la palabra de Dios le asigna a la conciencia. Dice un proverbio chino que la conciencia es que cuando ves lo correcto, tener el valor de hacerlo. Se dan cuenta que aquí se refiere a que a veces la conciencia se da cuenta de lo que es lo correcto, pero no nos permite hacerlo. Vamos a contar un par de historias para poderlo contextualizar. La primera, seguro ustedes ya la han escuchado, de aquel hombre que se va a McDonald's, compra unas hamburguesas, lo pide para llevar y cuando entra a su carro abre la bolsa y se da cuenta que hay paquetes de dinero y no sus hamburguesas. Sabe que es una confusión, su conciencia no lo deja tranquilo de irse con el dinero y se lo va a devolver al cajero. Y el cajero sorprendido le dice: este era el cierre de caja, gracias por devolverlo. Muy pocas personas lo hubieran hecho. Tenemos que llamar a las noticias y hablar muy bien de su honestidad. Y el hombre viene y le dice: no, por favor, no. Pero ¿cómo no? Si usted va a ser famoso ahora. No quiero porque la persona con la que vengo no es mi esposa. Se dan cuenta que aquí su conciencia le permitió devolver el dinero porque él sabe que eso no está bien, pero también su conciencia le permite hacer cosas que no están moralmente bien. También en este tiempo que estamos en cuarentena por razones de esta situación mundial, también podríamos tener ciertos casos de que vamos a vivir este problema de conciencia. Por ejemplo, ¿debo o no debo salir a la calle? Yo como cristiano, ¿qué puedo pensar en esto? ¿Qué me dice mi conciencia de esto? Y esto es algo que yo les voy a dejar a ustedes a que lo reflexionen sobre el punto de vista de qué es lo que su conciencia les dice y si estamos buscando el bien para nuestra comunidad y el resto de cristianos. La conciencia viene del griego del latín conscientia, y dice estar consciente o saber la diferencia entre el bien y el mal. Eso es lo que se define la palabra conciencia. Y la Enciclopedia de la Cristiandad nos dice que la conciencia es la facultad de la personalidad humana que decide el valor moral de nuestras acciones. Habla sobre lo mismo de nuevo, si nuestras acciones son buenas o malas, pero no solo las acciones, sino que la conciencia también se encarga de juzgar nuestra forma de pensar, los pensamientos y las acciones que vamos a tener. Es como un testigo interno. Y Pablo en Romanos 2, 14 y 15 nos dice: porque cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En este pasaje vemos que hay una conciencia que les dictaba qué era lo bueno y lo malo, y que actuaba como un testigo. Ok, ahora vamos a hablar sobre que este realmente es un mecanismo extraordinario, la conciencia, si se ponen a pensar. No sé si alguna vez lo han reflexionado,
pero es algo que la materia no lo tiene. La conciencia es algo que solo los seres humanos tenemos. Es este diálogo interior que nos dice que esto está bien o que nos dice que no está bien. Y esto definitivamente es algo, un don que Dios nos ha puesto, un don que Dios nos ha dado en su creación. En Génesis 3, del 7 al 11, no lo voy a leer, que es muy largo, ya nos hablaba sobre la conciencia. Cuando Adán se ve desnudo, él se va a tapar y se da cuenta que está desnudo, pero eso fue porque su conciencia lo hizo sentirse mal al respecto. Porque luego Dios le pregunta, ¿por qué te has tapado? Y él le dice, es que me he dado cuenta que estoy desnudo. Incluso los filósofos, como Immanuel Kant, que era un escéptico de la religión, hablaba de que habían dos cosas que a él no lo dejaban de maravillar. El cielo estrellado, decía, y ese ser interior que le hablaba, o esa ley moral dentro de él, decía específicamente. Es interesante que personas escépticas de la religión tomen en cuenta que sí existe la conciencia. Ok, la Biblia, ¿qué nos dice sobre la conciencia? Hay varios pasajes que hablan sobre esto, pero vamos a leer 2 Corintios. Aquí Pablo afirma la función de la conciencia de dar testimonio de lo que hay en nuestro interior. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia va a hablar de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de lo que tenemos en nuestra mente, de lo que hemos absorbido, va a ser lo que nuestra conciencia hable. Y también en Romanos 9:1 Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Aquí Pablo va a establecer 4 elementos: la verdad, Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo es algo que los creyentes tenemos también. Entonces, él no solamente está hablando de su conciencia, sino la verdad en Cristo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar sobre la conciencia del hombre en nuestros días. Y el problema es de que se ha vuelto muy relativo. Lo bueno y lo malo, a veces no es tan bueno, a veces no es tan malo. Y este relativismo es el que nos ha hecho desconcientizar a la población en general. Hace unos años probablemente no era así. Y es bueno que cultivemos una buena conciencia, que nuestra conciencia funcione bien. Digamos de que frente a una conciencia que está adormecida y que estamos bajo la influencia de muchas imágenes, movimientos, acciones, música, redes sociales. Ya les hablaba de estos laboratorios que se dedican a estudiar nuestra mente y darnos estos impulsos. Entonces ahí nuestra conciencia se debilita o se adormece un poco, ¿verdad? Entonces necesitamos una conciencia sana y madura para poder experimentar culpa y vergüenza cuando es necesario, cuando nuestras acciones no han sido las correctas, que esto sirva como un freno en nuestra vida. Y quiero que esto les quede de reflexión, que nuestra conciencia siempre esté sana en el punto en que podamos sentir una culpa cuando hemos hecho acciones que sabemos que no están bien, que no van de acuerdo con la manera cristiana de vivir. Cuando nuestra conciencia no está funcionando como debe, cuando ha sido corrompida y cauterizada, perdemos el sentido de culpa y vergüenza, y por tanto somos capaces de cometer transgresiones a la ley de Dios, y aún en contra de nuestra propia conciencia. Ese es el problema, que se pierde en esta sociedad pues, que solo se preocupa por sí misma, se pierde ese sentido de culpa. Quizás solo queda un poco de vergüenza, pero dice, nuestra sociedad se preocupa más por evitar pasar la vergüenza que cultivar un carácter y mantener la integridad. Hemos perdido quizás el valor de la integridad de nuestro carácter y preferimos no tener que pasar una vergüenza y aún así tener que esconder una mentira. Se dan cuenta que aquí entra muy de cerca el tema de la conciencia y cómo está en nuestra vida. Ahora vamos a hablar sobre los límites que tiene la conciencia. Aunque tiene un rol bien importante, no lo es todo, tiene limitaciones. En 1 Corintios 4, del 4 y 5 dice,
porque no estoy consciente de nada en contra mí, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces aquí nos dice Pablo que su conciencia estaba tranquila, pero él sabe que el que lo juzgará será el Señor. Entonces la tranquilidad de la conciencia no lo va a exonerar a Pablo ni a nosotros necesariamente. O sea que tener una conciencia tranquila no significa del todo que estemos bien. Dios nos juzgará. Debemos de procurar de todas maneras no ir en contra de nuestra conciencia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la función de mi conciencia, ¿cuál será? Dios puso en nosotros una conciencia, y esta puede ser informada, iluminada, corrompida o cauterizada. Vamos a ver el funcionamiento entonces de la conciencia. Todos los impulsos, todo lo que recibimos, toda la información que recibimos en el hogar, en la iglesia, la formación de la universidad y el grupo con el que nos juntamos, van formando nuestra conciencia. Y esto puede influir para bien o para mal. Entonces aquí hay otra tarea que les dejo y que ustedes puedan analizar qué cosas están influyendo para bien en su conciencia, de lo que les rodea en su vida actual, y qué cosas ustedes están dando cuenta que no están influyendo para bien, que están influyendo para mal en su conciencia, porque de lo que nos alimentemos, así será el actuar de nuestra conciencia. Entonces, además de ser informada, nuestra conciencia puede ser iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. De tal manera, esa capacidad que Dios nos dio para conocer la diferencia entre el bien y el mal puede aumentar en gran medida cuando nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y a través de la exposición de su palabra. Es por eso que la otra tarea es que estudiemos constantemente la palabra de Dios, para que nuestra conciencia sea alimentada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Bueno, antes de que nosotros hagamos algo, ya nuestra conciencia está juzgando nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y es por eso de que nuestra conciencia debe ser alimentada, como les decía, por la palabra de Dios, para que podamos actuar conforme al agrado de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios puso la conciencia para hacernos reflexionar. Entonces, es importante que sepamos que nuestra conciencia nos va a ayudar a actuar bien en la vida, pero si la alimentamos mal, puede ser también una fuente de malas decisiones. Entonces les dejo como tarea, queridos jóvenes, 1, que nos alimentemos de la palabra de Dios para que nuestra conciencia esté bien alimentada. 2, que puedan ustedes evaluar en su vida qué cosas están alimentando positivamente su conciencia y qué cosas del entorno no la están alimentando muy bien. Gracias por su atención, que tengan un buen domingo. Chao.